soy misionero en Nicaragua, somos plantadores de iglesia en Nicaragua. Conocí al Señor a los 27 años. Llegué al Señor con una vida destruida, alcohólico. Había perdido completamente todo. El mundo, el pecado, me había quitado todo lo que las manos y tal vez el esfuerzo me habían permitido poseer. Y llegué al Señor estando derrotado. Encontré a Cristo, más bien Cristo me encontró a mí estando en la cárcel. Alguien me dio un libro de Billy Graham llamado Vida en Cristo. Y así vine a la fe leyendo ese libro. Nadie me predicó la soberanía de Dios activa en mi vida. Me había elegido para ser su hijo. Y así conocí al Señor. A los 2 años estaba en el seminario y ha sido una experiencia muy bonita. Nunca pensé casarme, sinceramente, porque a mis 27 años la vida ya había terminado para mí. 2 veces me quise quitar la vida, pero Dios fue bueno. Me alcanzó, me llevó al seminario, conocí también allá a mi esposa, así igualmente como el pastor Daniel, y el Señor ha sido bueno. Pastoreamos en una iglesia llamada Iglesia Bautista Resurrección, de la cual somos los plantadores de la iglesia, y estamos trabajando con otro hermano también llamado Hipólito Centeno, y ellos están en este momento reunidos allá, y también están adorando al Señor como nosotros. Muchas bendiciones de parte de ellos también para ustedes. Estamos en un momento difícil en el país, muy, muy difícil en el país, complicado políticamente, pero Dios está en control. Dios está en control de todo y es bueno saber eso. Saben, en el año 2016 atendí una conferencia en la cual también estaba su pastor. La conferencia era de misiones. Poderosa la palabra, aún recuerdo todo lo que se predicó en esa conferencia y cómo nos retaba a nosotros, estudiantes de seminario, a prepararnos para ese momento de ir al campo misionero y compartir de Cristo, y cómo también prepararnos como siervos del Señor para poder liderar iglesias que tuvieran ese enfoque misionero. Sin embargo, aunque la conferencia fue muy buena, muy especial, el predicador muy preparado, hubo un evento que a mí me tocó muchísimo. Había exposiciones de muchas organizaciones misioneras que tenían discos, que tenían slides, que tenían información acerca de la organización que ellos representaban. Y una organización llamada Tribus, las Nuevas Tribus, estaba ofreciendo unos discos, unos DVD. Y yo logré comprar uno que se llama Etao. Llegué a mi cuarto, lo puse, el disco narraba la historia de 2 personas ya de edad en el lado de Nebraska que habían sido llamados a ir a las misiones, pero que su iglesia se había encargado de decirle que estaban muy viejos, que no iba a funcionar, que ya había pasado su tiempo. Ellos estaban convencidos de que Dios los estaba llamando a hacer esto y en contra de todo lo que se decía, se fueron al campo misionero. Se fueron al campo misionero y se fueron a una isla en lo más remoto de la tierra, a Nueva Zelanda. Y para la gloria de Dios, estos 2 ancianitos comenzaron uno de los movimientos más impactantes en las tribus, de tal modo que tribus completas vinieron al conocimiento de Cristo. Recuerdo que ese día lloré, sin control. Dios había tocado mi vida y en ese momento comencé a tener conflictos. Y el conflicto era, ¿qué estoy haciendo en este seminario? ¿Qué estoy haciendo aquí perdiendo mi tiempo, decía yo, en vez de estar en las naciones predicándole al Señor? Tenía un conflicto en ese mismo momento. A medida que las situaciones iban pasando y los minutos iban pasando, el Señor me hizo ver que el Señor me tenía ahí por un tiempo especial para prepararme y enviarme. Pero que eso no significaba que yo no podía hacer algo. Fui al cuarto de Daniel, ayer estaba recordando esta experiencia con él, y lo traje a mi cuarto. Le dije, Daniel, yo necesito que tú escuches esto, que vea esto. Le puse el video, que es muy corto, 17 minutos tal vez. Hermano, el efecto fue el mismo. Se puso a llorar también. Ese día nos comprometimos, 2 estudiantes de seminario que teníamos ingresos de $25 tal vez cada uno de nosotros, a poner $25 cada uno para que al final de un año íbamos a mandar ofrendas misioneras a algunos misioneros que tuviesen en necesidad. En efecto lo hicimos. Invitamos a otros muchachos del seminario, algunos se apartaron en el camino, pero al final logramos bendecir a 3 misioneros,
Logramos levantar como $2,500, dos estudiantes de seminarios que tenían ese tipo de ingreso. El video me permitió tener una experiencia que impactó mi vida. Dios usó esto para hacerme ver que sí era posible hacer algo por las misiones, a pesar de que estaba como un estudiante en el seminario. Y hoy quiero hablar de ese tipo de cosas que el Señor hace para tocar nuestro corazón, ese tipo de experiencia que nos cambian. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes bajo el tema una experiencia transformadora. Y quisiera que lo hiciéramos viendo la gloria de Dios en el pasaje, cómo Dios se ve en todo su esplendor como Señor todopoderoso, soberano, y el deseo que Él tiene de alcanzar a los perdidos, a aquellos que no conocen de Cristo. Y para ello quisiera que fuéramos al libro de Isaías, el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, y podamos meditar bajo una experiencia transformadora. Si lo tienen, me podrían contestar con un amén. Capítulo 6, y dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y te es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en esta tarde, por tu bendición, Dios Santo, de habernos alcanzado con tu gracia y con tu misericordia. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos reconcilió contigo. Y en esta mañana pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita comprender tu palabra. Señor, usa mis labios. Abre, Señor, nuestros oídos. Abre nuestro corazón, Señor, y háblanos, Padre. Que este instrumento inútil, Señor, sin ti sea útil en tus manos, Padre. Háblanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a trazar bien tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pasaje que vamos a considerar, hermanos, esta mañana es muy conocido. Lo cantamos esta mañana, algunas frases, y se hace mucha alusión a Isaías capítulo 6. Isaías, uno de los profetas mayores usado por el Señor. Grandes revelaciones salieron de su puño, de su letra, sobre todo con referente al siervo sufriente, dónde iba a nacer, quién iba a ser su mamá, cómo iba a morir 700 años antes de que sufriera Jesús muerte por nuestros pecados. Dios le dio un ministerio grande a este hombre. Sin embargo, el relato que vamos a analizar en esta mañana describe el momento en que Dios lo llama al ministerio. Describe ese momento que le transformó la vida para siempre en todas las áreas. Un encuentro único, un encuentro maravilloso con el Dios de los cielos. El pasaje nos ubica, y es importante ubicarnos en el contexto de lo que está pasando, porque dice el pasaje: en el año que murió el rey Usías. Usías había sido un rey excelente. El Señor lo había prosperado en gran manera. El Señor lo había bendecido, se había hecho poderoso, había formado un ejército muy grande, había relacionado y había tenido relaciones con muchos pueblos. Segundo de Crónicas, capítulo 26, usted lo puede leer ahí en su casa, nos narra la historia de este rey. Reinó por muchos años, por 50 y tantos de años,
Sin embargo, al final de su vida y de su reinado, dice la Biblia que este hombre llamado Usías, el rey Usías, se llenó de orgullo. Y el orgullo fue expresado. Intentó entrar al templo a presentar incienso, cosa que solamente se le permitía a los sacerdotes. La Biblia dice que cuando los sacerdotes trataron de impedirle a este rey hacer esto, y le dijeron: Usías, esto no va a ser para tu gloria. Esto te va a descalificar, Usías. Se llenó de ira. Sin embargo, la Biblia dice que en ese mismo momento el Señor lo tocó con lepra en su frente y describe, segundo de Crónicas, capítulo 26, dice que y el rey Usías fue quitado de su ministerio como rey, de su trono, de su poder, de todo lo que poseía, y fue aislado en una casa y pasó todos sus días de ahí en adelante leproso, completamente leproso, y comenzó a reinar en su lugar su hijo. Usías había llevado al pueblo prácticamente muy bien hasta que se encontró orgullo en su corazón, y su hijo no hizo ningún buen trabajo. El libro de Isaías comienza con esa descripción que pasó en el año en que murió el rey Usías. Realmente lo que estaba pasando en este momento no era bonito. El pueblo estaba sin dirección porque su rey, el rey que había tenido muchísimas conquistas militares y que había avanzado al pueblo grandemente, se encuentra ahora leproso. La enfermedad no tiene cura. No puede liderar al pueblo. Está aislado. No puede ir a presentar ofrenda al templo. Y el pueblo comenzó a descarrilarse. La Biblia dice también en segundo de Crónicas 27 que su hijo comenzó también a reinar y que el pueblo hacía lo que quería. Se habían apartado del Señor, se estaban haciendo idólatras, no querían escuchar la voz del Señor. O sea que en el momento que Dios llama a Isaías al ministerio, la situación, hermano, es caótica. No hay rey en el reino, y el que está reinando es joven y también está haciendo todas las cosas conforme a su corazón pecaminoso. Muy parecido a nuestros días, hermanos, cuando nosotros miramos a nuestros alrededores, encendemos el televisor y notamos las noticias. El mundo es un caos. El mundo está en desesperación total, y no era diferente en los tiempos de Isaías. Y es bien importante entender que Isaías está buscando la presencia del Señor en medio de estos tiempos dolorosos. Y Dios le permite tener una experiencia única que le transforma la vida. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Es una visión lo que está sucediendo. El Señor le permite ver con sus ojos un panorama muy diferente a lo que estaba viviendo alrededor del contexto en que estamos viendo el profeta Isaías. Y es interesante que él lo ve y dice que miró al Señor, al Adonai. Dice: sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Hermanos, una experiencia transformadora, en primer lugar, que le dio esperanza. Imagínense la visión que está viendo. Isaías está buscando la presencia del Señor, y el Señor le permite ver algo con los ojos espirituales que le dio esperanza. El relato nos dice que hay un rey que está sentado en un trono alto y sublime, ni comparado con el trono que tenía el rey Usías en su palacio. Un trono alto, y ese trono está, hermano, ocupado por el Señor, el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Lo que está viendo Isaías en este momento le da esperanza, porque la comparación entre el rey que está enfermo, leproso y que no puede gobernar al pueblo y que está llevando al pueblo a la miseria, no se comparaba con la gloria de este rey. Si era bien cierto que el pueblo estaba descarrilado y que había diferentes situaciones que estaban pasando, el rey Usías no era el rey último. Había un rey verdadero que reinaba en los cielos.
Un rey que estaba en un trono alto y sublime. La descripción que nos da el pasaje es increíble. Y cuando comenzamos a compararlo, hermanos, debemos de notar algunas cosas. El rey Usías era un rey finito. Se iba a morir. La visión que permite el Señor le da a Isaías, le permite contemplar a un rey infinito, que no tiene fin. El rey Usías estaba postrado en una cama con lepra y estaba condenado a pasar ahí sus últimos días con esta terrible enfermedad. Pero el rey que está en el trono dice que es excelso, sublime, majestuoso. Las vestiduras impuras del rey Usías, hermano, no eran dignas ni siquiera de ser tocadas por la lepra. Pero el pasaje nos dice que las faldas de la vestimenta del rey que está viendo Isaías en el templo, dice que llenaban todo el templo. Imagínese la vestimenta real del Señor en esa visión que está teniendo Isaías. Y cuando Isaías comienza a ver la majestad de Dios, entre más miraba a Dios, menos se preocupaba por la situación que estaba pasando en el pueblo. Isaías era el rey terrenal que había abandonado al Dios que lo había puesto en ese lugar, pero Dios era el rey supremo. Usías, pero Dios era el rey supremo que estaba reinando. Le daba esperanza. Usías, sabemos muy bien que era el rey de Jerusalén, pero aquí nos dice en el pasaje que el rey que está viendo y que está contemplando dice que es el rey del universo, el todopoderoso. Usías tenía un ejército limitado, poderoso, pero aquí ante esa visión Isaías nota que por encima de él hay millones de ángeles, criaturas celestiales que adoran al Señor y que son infinitamente poderosos. La comparación entre los dos reyes, hermano, es increíble. Un rey todopoderoso que está en su trono reinando y aquel rey que está por su desobediencia prostrado en una cama. Cambió completamente, hermano. Y usted puede escribirlo si quiere. Entre más miramos a Dios, menos preocupaciones tenemos. Entre más buscamos su gloria y logramos entender quién es Él, más pequeños se hacen nuestros problemas. Y así le sucede a Isaías. Las emociones le cambian completamente porque Isaías está contemplando a aquel que verdaderamente reina, Jehová de los ejércitos. Él está reinando, Él está ahí en su trono. Una experiencia transformadora que le dio esperanza. Pero ¿sabe qué, hermano? La experiencia transformadora, la experiencia que le dio esperanza, muy pronto se volvió en una experiencia aterradora. Porque vamos a ver detalladamente, estimado, que el contacto con este Dios que él está viendo, que está en un templo, hermano, comienza a darnos detalles increíbles que debemos de considerar, y cuando nos asomamos con los ojos, nos damos cuenta que era aterrador lo que estaba pasando. Mire que dice la palabra del Señor. Dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, la majestad de Dios. Por encima de él habían serafines. ¿Cuántos? No se saben. Millones. Está el trono y encima del Señor está una multitud de serafines. Seres poderosos que ante la majestad de este rey que está ahí, con sus alas se tapan los ojos porque no se sienten dignos de contemplar su majestad y su santidad. Se tapan también sus pies y con dos vuelan. Hermano, digno de una película. Lo que está viendo, emocionante. Él está primeramente con esperanza, pero después comienza a ver con más detalle a medida que la visión continúa y él comienza a describir lo que está pasando. Dios en el trono, Él está en control y comienza a ver ángeles que están volando y dicen que estos hacen esto. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. El énfasis aquí es para dejar claro que esa es su esencia. Él es santo, que no tiene ninguna relación con el pecado.
Ninguna. Santo, santo, santo. Yo me tengo que meter, hermano, en el momento que Isaías está viendo esta visión. Porque si imagínense las cantidades de ángeles que están ahí poderosos y comienzan todos a decir uno al otro, santo, santo, santo. La voz poderosa de estos seres angelicales, hermano, me hubieran puesto a temblar. El ver estos ángeles volando, adorando al Señor, me hubieran puesto a temblar inmediatamente a mí. Y Isaías, hermano, no se estaba quedando por aparte. Él está viendo esto y la experiencia esperanzadora se vuelve en una experiencia aterradora. Comienza a ver y se da cuenta que este rey es santo, santo, santo. ¿Qué más dice? Jehová de los ejércitos. Es importante notar que Isaías nota que es Jehová de los ejércitos que tiene todos los seres angelicales a su servicio. Toda la tierra está llena de su gloria. No era que dominaba en Jerusalén, no era que su presencia simplemente se limitaba a un país o a un territorio, no. Su gloria se manifestaba en toda la tierra. El que gobierna por todos lados, el Dios del universo estaba ahí. Dice la palabra del Señor. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. No solamente el contacto de ver a ese rey excelso en un trono alto y sublime, las vestimentas, los ángeles que están adorando a Dios, sino ahora que comienza a haber un terremoto, un movimiento sísmico. Y Isaías voltea y mira las puertas y ve cómo se están moviendo. Estimado hermano, yo hubiera salido corriendo ante esa visión, ante ese momento. La majestad que se está dejando ver en ese momento es única. Dice la escritura, se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Solo los sacerdotes tenían esa experiencia dentro del templo. La majestad de Dios expresa. Y sucede algo, hermano. Mire qué sucede. La experiencia aterradora. Entonces dije, ¡ay de mí! Isaías, hermano, es uno de los profetas que más usa esta expresión. Lo ay de Isaías. ¡Ay! ¡Ay de mí! Una palabra que expresa, hermano, una condición terrible. ¡Ay! ¿Pero de quién? De mí. Y nos dice por qué hay un ay en su corazón. Dice, soy muerto. Él no dice, tal vez me voy a morir con esta experiencia. Tal vez me dio un infarto cuando salga de aquí. Tal vez me enferme. No, él dice y está seguro que está muerto. Está muerto. Sus días han terminado ante esta experiencia ahora aterradora. Una experiencia, hermano, que lo ha llevado a contemplar al Dios Santo Santo y que vamos a ver que lo lleva también a verse a sí mismo. Lo lleva a verse a sí mismo. Dice la palabra del Señor, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y es que, estimado hermano, en esa experiencia que está teniendo Isaías ante la majestad de Dios, inmediatamente fue revelado que él era un pecador, que él era un ser finito y que él sabía por su testimonio que él tenía labios inmundos. Y no solamente él, sino que habitaba en un pueblo de labios inmundos. Y por eso es que él proclama, estoy muerto, porque la paga del pecado es muerte, es muerte. El problema más grande, si usted está aquí y no es creyente, hermano, no es su falta de dinero. No es su falta de oportunidad de tener un título universitario. El problema más grande que usted tiene es su pecado. El pecado lo va a llevar a la muerte. Ya lo llevó a la muerte espiritual, lo va a llevar a la muerte física, pero más tarde lo va a llevar a la muerte eterna. El problema es grande, es incomparable. Y aquí está Isaías teniendo esta experiencia ahora aterradora. Ante Dios se da cuenta que es santo, santo, y se da cuenta que él es un pecador y que la paga del pecado es muerte. Y él está ahí. Y hermano, no es como algún hermano una vez me dijo, un amigo, me dice, ustedes predican de que un día
va a haber un juicio, pero yo nunca he visto ese Dios. Con Isaías él no podía decir eso, él estaba enfrente de Dios mismo. No podía esconderse, Dios todo lo sabe. Conocía cada una de su vida, sus palabras, sus hechos. Todo estaba grabado. Todo, nada le era oculto al Dios de los cielos. Y él está aterrado cuando se da cuenta de eso. La justicia de Dios va a ponerse en proceso. No puede habitar un hombre pecador ante la presencia de un Dios santo. No puede. Pero ¿qué pasa? La experiencia aterradora se convierte en una experiencia purificadora. Y aquí hay unas cosas bien interesantes que el Señor me permitió ver esta mañana, estudiando el pasaje nuevamente, que no lo había notado. Dice la palabra del Señor: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomándolo del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mí, mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Detalles que hay que ver, estimado hermano. El altar del sacrificio era donde se presentaban los animales para la purificación de los pecados. Se tenía que matar el animalito que simbolizaba en cierta forma, no en cierta forma, sino que simbolizaba a Jesús, el que iba a morir por nuestros pecados. La sangre derramada que se ponía por expiación, el propiciatorio, estaba ahí. Había, hermano, un animal que ya es el simbolismo, que ya había muerto por los pecados, ya se había dado un sacrificio. El altar está encendido. Es tomado un carbón con tenazas, estimado hermano. El ángel mismo, y esto es lo que el Señor me permitió ver en la mañana, no se atreve a tomarlo con las manos. Está encendido. Yo me imagino, hermano, el ver el momento que se ha tomado este carbón del altar, y Isaías ve que ese ángel viene volando hacia él y que lo quiere tocar con el carbón. Yo salgo corriendo, estimado. Yo salgo corriendo. Pero de cierta forma, Isaías estaba actuando en fe en ese momento. En fe en ese momento. Y aquí algo que me hizo ver el Señor en esta mañana. Si bien es cierto, el carbón había sido tomado del altar, símbolo de un sacrificio, de que alguien había muerto ya. Pero cuando toca los labios de Isaías, no lo quema. Qué hermano, qué ilustración más poderosa del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados. Él llevó la culpa en la cruz por nuestros pecados. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él por fe, a nosotros es que nos debería de doler, pero no nos duele. A nosotros es que no debía de afectarnos por nuestro pecado, pero no lo hace. La gracia misma de Dios manifestada ahí, cuando es puesto el carbón en los labios, no le dolió, no lo quemó. Había sido doloroso para el sacrificio, pero no para Isaías. Gracia manifestada en ese momento. Dice la palabra del Señor. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. El carbón caliente, como dije, no lo quemó. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Había entrado ante la presencia de Dios, se encuentra esperanza. Después se da cuenta ante la imagen de aquel que está viendo que está en problema. Después tiene esta experiencia en la cual debemos notar que es Dios el que comienza todo. Dios manda a su ángel. Dios da la solución. Dios es el activo en todo, buscando al pecador, porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados y no podemos hacer nada si Dios no es aquel que actúa en favor nuestro. Y ahí está Isaías. Y cuando escucha esto, ahora en este mismo momento, le dice: es quitada tu culpa, porque eres culpable. Somos culpables de quebrantar los mandamientos del Señor. Somos culpables. Pero dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El sucio, aquel que había roto los mandamientos del Señor, que él mismo se confiesa a sí mismo como un sucio de pecado, ha encontrado, hermano, purificación dada por el Dios de los cielos. Increíble.
ahora su corazón, su alma, hermano, es diferente. Dios lo transforma a darle esperanza. Dios lo transforma a darle una visión correcta de quién es Dios, un Dios santo. Dios lo transforma dándole a entender que sí hay solución para el pecado. Dios es la solución para el pecado en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Pero por último, hermano, una experiencia, estimados hermanos, comprometedora. Comprometedora. Hermano, no podemos, y permítame aquí hacer énfasis, no podemos estar viviendo nuestra vida como creyentes sin un compromiso con el Señor para las almas perdidas. La gracia que nos ha sido dada no se puede esconder. Nosotros íbamos caminando hacia la perdición eterna. Y las iglesias nos hemos vuelto de cierta forma expertos a esconder esa gracia que se nos ha sido dada. Y aquí está Isaías ahora purificado, listo, porque hermano, no puede haber misión sin un corazón arrepentido y transformado. No puede. No existe esa tal misiones sin aquellas personas que han sido renovados, nacidos de nuevo. No existe tal cosa. Y está Isaías. La culpa ha sido quitada, su pecado ha sido limpio. Y dice esto: después oí la voz del Señor diciendo esto, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es interesante, hermano, porque cuando analizamos y si somos cuidadosos con el texto, notamos una cosa. No le estaba hablando a los ángeles estaban ahí siempre. Y el único que está en el salón viendo la visión es Isaías. La invitación, hermano, no estamos haciendo referencia. ¿Existirá alguien por ahí que quiera aceptar esto que le quiero dar en este momento? No, hermano, era personal a Isaías. Dios lo estaba llamando. Lo estaba llamando a él y el llamado es personal. De la misma forma que nadie puede expresar fe para salvación en Cristo Jesús por otro, de la misma forma, hermano, no puede ir otro por ti. Tienes que ser tú aquel que se da cuenta que ha recibido gracia, que ha sido librado de la eternidad en el infierno y que en amor y gratitud responde y con sus pies va y con sus bocas habla del evangelio. Era él. Yo creo que muchas veces en la iglesia el pastor está predicando y no le ha tocado que algún hermano hermano, eso es para hermano Jorge. Nunca queremos para nosotros. Siempre la predicación es para alguien más. Este es para Gustavo. ¿Cómo le cae eso hasta el hermano? Isaías no tenía esa opción. Isaías escucha: ¿quién irá por nosotros? Yo me imagino, hermano, el momento ese Isaías: pero si aquí no hay nadie, solo estoy yo. En efecto, la experiencia le iba a llevar a comprometerse con el Señor a un grado único. A un grado único, el compromiso que debe de tener todo cristiano. Y nadie ha aludido en esto, hermano. Nadie puede estar aquí habiendo recibido la gracia salvadora de Cristo y decir que no puede ser o que no quiere ser parte de las misiones, de predicar el evangelio. Nadie. No podemos darnos ese gusto. Y mire qué sucede. Dice la palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Se dan cuenta? La respuesta de Isaías es inmediata. La respuesta de Isaías, hermano, es inmediata porque él reconoce lo que se le ha sido dado. Perdón de sus pecados, la culpa ha sido quitada. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo soy el que debo de responder. Yo soy aquel que debe decir sí, Señor. Yo soy, y Dios está esperando eso de nosotros. Yo. Nadie más, solamente yo. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Se acuerdan que Isaías en ese tiempo de frustración, se cree que Isaías tenía como 20, 25 años, era muy joven? Y el Señor escucha la respuesta que quiere de Isaías. Si hubiera sido yo, hermano, gracias a Dios, no soy Dios, le hubiera dicho: Isaías, mira,
disculpa, la invitación yo creo que no era para ti, Isaías, porque tú estás muy joven, inexperto. Es más, hasta ahorita estamos tratando, Isaías, y tú ya quieres ya agarrar ala en el asunto de ir a compartir en mi nombre, porque la invitación que se le está dando es ser nada más ni nada menos que embajador del Dios de los cielos. No era poco la invitación que se le estaba dando. Isaías nunca esperaba salir ahí como embajador de Dios. Nunca. Ser la boca de Dios en las naciones. No, él no estaba esperando ese compromiso. El Señor yo le hubiera dicho, mira Isaías, cálmate. Pero no, hermano. Es que aquel que ha conocido al Señor y sido llamado para ir, hermano, el Señor estará con él. Y dice la palabra del Señor, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda. Hermano, una de las palabras más poderosas que yo conozco en la Biblia. Y díganme decirle por qué. Yo soy misionero. Yo fui al campo misionero sin casarme. Y cuando fui a Nicaragua como misionero, fue uno de los pasajes que más el Señor utilizó en mi ministerio al comenzar para darme a entender, hermano, que no era acerca de mí. Porque ir a compartir del Señor es acerca de mí, es acerca de Él y lo que Él puede hacer a través de mí. Entonces yo llego allá, llego sin recursos económicos, llego a un país donde no tengo cuenta bancaria, no tengo historial crediticio. Yo me pasé 8 años sin poder abrir una cuenta bancaria hasta que mi esposa logró hacerlo. No podía tener internet, no me podían dar un teléfono porque no existía como tal. No existía como tal. Pero recuerdo cuánto me ministraba el Señor con esta palabra, donde me dijo, dice, y le dijo, anda. ¿Usted sabe qué significa anda en este contexto? Esa palabra tan pequeña pero con tanto poder. Es cierto, Isaías, que posiblemente no entiendes todo lo que yo te estoy diciendo que va a hacer y no le ha dado el Señor detalle de lo que va a pasar en ese momento, pero si tú vas, yo iré contigo. Pero si tú vas, yo te voy a suplir. Pero si tú vas, yo te voy a dar palabra. Pero si tú vas, yo voy a darte inteligencia. Pero si tú vas, cuando le dice ve en otras versiones, una palabra pequeña, pero con tanto significado, hermano, que solo pueden vivirlo aquellos que se arriesgan a oír el llamado de Dios. Aquellos que dicen, sí, heme aquí, envíame a mí. Y aquí está Isaías, el Señor le hace un llamado, estimado hermano, increíble. Le dice, ve y predícale, cierra los oídos, que no escuchen, que no entiendan. Y le está diciendo, mira Isaías, te voy a mandar y el ministerio no va a ser fácil. Mucha gente no va a responder a lo que te está diciendo. Pero le dice, Isaías, calma, ese no es tu trabajo. Tu trabajo no es convertir a la gente, tu trabajo es ser fiel y compartir el evangelio. Convertirlo es mi trabajo. Y al final le dice, va a haber fruto, Isaías, va a haber fruto, Isaías, va a haber fruto, Isaías. Tranquilo, marcha. Isaías, estimado hermano, tuve esta experiencia tan increíble, esperanzadora, una experiencia aterradora, purificadora y una experiencia comprometedora. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, estimados hermanos? Y es posible que en este día, hoy, aquí, en este mismo momento, el Señor esté tocando tu corazón y el Señor te esté diciendo ahí fuertemente, yo quiero que tú vayas. Es posible que en este momento el Señor está obrando en tu corazón y te está haciendo ver que tú has sido perdonado y que tú tienes el compromiso con el Señor de ir a predicar la palabra donde quiera se necesite. Si tú hoy escuchas esa voz y le dices al Señor, heme aquí, el Señor está dispuesto a decirte también, ve. Y qué poderoso, hermano, escuchar esa palabra de los labios de Dios que dice, ve, yo estaré contigo. Por otro lado, terminando, es posible que tú no seas Isaías, que tú no estés en el lugar de Isaías. Es posible que tú estés en este momento muerto en tu delito y pecado, apartado de Dios y sin esperanza, sin un contacto con Dios. Isaías tenía ese deseo de buscar a Dios y tú no. Quiero decir que la palabra de Dios dice que Jesús murió por nosotros
en la cruz del Calvario para darnos perdón. Y que a través de la fe en Él es que podemos nosotros alcanzar salvación. Y es posible que Dios también te esté llamando a eso el día de hoy. Es posible. Y yo te llamo a que tú el día de hoy también consideres eso. Que es posible que hoy tú pases de las tinieblas a la luz admirable. Que el Señor hoy te esté llamando a servirle. O que el Señor hoy te esté llamando para salvación. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Oramos en esta hermosa tarde y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, tú eres bueno. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de estar en la Iglesia Bautista, palabra de vida. Pero sobre todo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Dios de la gloria, porque estábamos perdidos igual que Isaías, Señor. Y tú nos alcanzaste, fuiste tú que nos buscaste, fuiste tú que proveyó a tu Hijo amado Jesús, fuiste tú, Señor, que nos alcanzaste con tu gracia. Éramos inmerecedores, Señor, pero por tu gracia. Oh Dios, oro, Señor, oro en esta mañana, en esta tarde, si existe alguna persona que tú estás tocando su corazón, una persona que sabe que como cristiano que tiene que ir a compartir las buenas nuevas, que hoy salga con un compromiso de este lugar, Señor. Que hoy salga con un compromiso y que se levante en tu nombre como embajador tuyo, Dios, como discípulo que tiene un compromiso de ir al mundo a compartir las buenas nuevas de salvación, Señor, con una mente renovada. Que diga, sí, heme aquí, envíame a mí. Oh, Padre, pero también oro si existe una persona que no te conoce, Padre. Oro, Señor, porque tú sigas obrando en sus corazones. Oro, Señor, porque puedan venir a la fe en Cristo Jesús. Oro, Señor, que puedan pasar de las tinieblas a la luz admirable. Te damos gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios les bendiga, hermano.